Hola chicas, hoy vamos a ver eh, un poco sobre comida y sobre flexibilidad. Vamos a empezar con la comida. ¿Por qué cocinamos alimentos? Principalmente cocinamos alimentos para poder, primero, por la mejora de sabor, segundo, por poder comer más variedad de alimentos, tercera, para poder absorber nutrientes que antes no podíamos. Por ejemplo, la mayoría de cereales y legumbres son alimentos que normalmente no comeríamos, o muchas carnes que son muy duras. Nos facilitan comer mucha más comida y sobre todo de forma mucho más segura, ya que a partir de ciertas temperaturas muchas cosas negativas para nosotros se mueren, en plan enfermedades, bacterias, etc. También las cosas buenas de cocinar: elimina ciertos pesticidas, genera algunas moléculas que antes no teníamos en la comida y sobre todo eso, mejora el sabor muchísimo, que es el principal motivo psicológico por el que comemos, pero a nivel de supervivencia es una gran ventaja adaptativa. También viene con algunos contras. Los principales son eh, que perdemos muchas variedades de vitaminas y de compuestos que se transforman con el calor. Muchas vitaminas tienen temperaturas de degradación muy bajas, entonces cuando las calentamos a mucha temperatura desaparecen en porcentaje. A partir de 100 grados, la mayoría de las grasas, por ejemplo, se transforman en trans. Muchas de las vitaminas llegan, se desnaturalizan. Entonces es importante intentar comer las comidas de la forma más, cocinar las comidas sin pasarse. Cuanto más tiempo desnaturalicemos esos nutrientes, menos nos aportan. También tiene un contra de que a partir de ciertas temperaturas empiezan a generarse ciertos alimentos que por ejemplo aquí les llaman aminas, que son moléculas con cierto factor cancerígeno. Entonces, hay que intentar evitarlas a la mayoría posible. Por ejemplo, las cosas quemadas suelen tener muchas aminas y muchas de estas moléculas que tienen un alto impacto en nosotros a la hora de efectos cancerígenos. Obviamente, comer alimentos crudos no tampoco es bueno. En plan, sobre todo en pescados, huevos y, por ejemplo, leches. Pues eso, la leche se hierve, por eso ahora viene hervida, pero normalmente si la cogieras de la mama de tal, antes se dejaba caliente y servía para que esas bacterias que están naturalmente en el cuerpo de la vaca no nos vengan a nosotros. Los huevos pueden tener un montón de bacterias, pescados, carnes, por ejemplo, el pollo nunca puede estar crudo, etc. Pero en general hay alimentos que podemos comer crudos, obviamente, la mayoría de verduras, frutas, algunos pescados que están preparados de cierta forma y que se tiene mucho cuidado, pero en general todo lo que no sean eh, carnes de origen animal, normalmente, en plan, todo lo que sean carnes bueno, o pescados, pues se debe cocinar. O alimentos que vienen de animales. Vale, aquí pues pongo un ejemplo. El tema de pérdida de nutrientes. Vitamina C. A partir de 25 minutos de cocción a 100 grados, se pierde la mitad de la disponibilidad de la vitamina C. La vitamina B9 se deshace con el calor y la presión. En plan, se ve muy, muy afectada, por ejemplo, con las ollas a vapor.
Y bueno, tenemos en plan las carotenoides, como el betacaroteno de las zanahorias, también se deshace con el calor. La mayoría de vitaminas se desnaturalizan con el calor. Vale. Hay algunos que sí, otros que no. O sea, en plan, bueno, en vitaminas, porque esto no son vitaminas. No os voy a meter esta mierda. Vale. Aquí os comentaba, a partir de los 70 grados, yo dije 100, pero son 70 grados, los ácidos grasos insaturados se transforman en grasas trans. Esto es importante porque las grasas trans son muy, muy, muy malas para nosotros. Antes, de hecho, en los 80, 90 se vendían tal cual porque están ricas, entre comillas. Son bastante sabrosas, pero son malísimas para nuestro cuerpo. Por eso normalmente la cocina se intenta mantener sobre 70 o 100 grados, porque a partir de 100 grados, que es cuando ya hierve el agua, es, es más peligroso. Por eso cuando son frituras, no es tanto por el aceite, que también el aceite afecta, sino porque puede freír a más de 100 grados, entonces la generación de estas grasas trans se dispara. Tipos de cocinado. Al vapor. Suele ser el más recomendable. Se cocina por debajo de 100 grados normalmente y se cocina y se suele tener de las mejores biodisponibilidad ahora de vitaminas, de minerales, etc. Es de las mejores para verduras y para legumbres así. Suele ser la mejor porque es la que te conserva más bien nutrientes. Obviamente, y que hagáis algo al vapor no quiere decir que no le echéis especias, que no le echéis sal. Espera, no es un vuelta a vuelta sin echar nada. Obviamente, tienes que combinar sabores, os tiene que gustar, no es un en plan pescado al vapor sin nada. ¿Vale? Hervir. Hervir pierde vitaminas, sobre todo por tema de osmosis. Cuanto más agua le tenga la comida al hervir, peor, porque más pérdida de vitaminas y de minerales tiene. Por eso de que se deshace en el agua. Aún así, siempre que nos mantengamos en esos 15-20 minutos, creo que eran, eh, en esos 15-20 minutos, 25, ¿ves? Es dentro de media hora, dentro de esa media hora, eh, no hay tanta gradación por el sabor que gana. Entonces, siempre es mejor que tengáis algo que sepa más rico y que os guste y que podáis comer más cómodamente que alguna comida que sufráis. Eh, lo que comentaba, mismo comentaba antes, a partir de 100 grados se desnaturalizan bastante estas vitaminas. Pa, 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 pam. Tips para reducir la pérdida de nutrientes, mantener la piel, mitigar de las patatas, las lavas bien, dejas la piel. Esa piel tiene mucha, mucha nutriente y encima, aunque se la quieres luego, proteja esa parte interior de perder tanto por osmosis. Troceados troceados no por no porque sea bueno el troceado para el tema de la osmosis, sino porque reduce el tiempo de cocción. Si tú haces algo muy grande, antes de que se cose el medio, tienes que dejarlo mucho tiempo. Entonces es mejor trocearlo y que se haga antes y que esas vitaminas, esos nutrientes tengan menos tiempo a desnaturalizarse o irse en el agua. Por eso, trozos también un poco grandes para que evitar esa con cuanto el agua y el alimento están en contacto y, y no, nada más, nada nuevo, nada nuevo. Escaldado. Escaldado es muy buena para temas verduras.
verduras es muy muy bueno porque aún por encima tema como clorofila o parecidos también se conservan muy 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 bien. Son unos minutos, en plan escaldado, sabéis un poco cómo es, en plan coges agua caliente, metes la comida en plan agua muy caliente, se cocina, la sacas, en plan como solo, sin dejar que se hagan con el propio agua mucho tiempo. Estofados es muy útil para carnes muy gelatinosas, tipo ternera, además. Eh, Intentar eso, de nuevo, no pasar no temperaturas muy altas, siempre tiene que estar por debajo de los 95 grados y fuego bajo, mucho tiempo, su propio jugo, no mucha agua, conservamos todo lo posible. Sofrito. Sofrito suele ser de las peores. Eh, Dentro de lo que es sofrito, en plan, no, perdón, eso es freír. Tenemos luego freír, ¿no? Sí, fritura, vale, no es lo mismo sofrito. Sofrit, me confundí. Sofritos, intentar no quemarlos. Lo mismo, sofritos, decente. Intentar no meterle eh, quemados o demás, pero un sofrito está ok. Dentro de las opciones del 0 al 10 es un 6-7. Salteados son muy interesantes para temas verduras. Les da mucho, 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 mucho sabor. Como es una cocción más fuerte, menos tiempo, se pierden menos vitaminas, les da mucho sabor, mientras no, no los queméis. Intentar eso, mantener fuerte, poco tiempo. Lo que queremos en los salteados es, sobre todo, alcanzar ese exterior crunchy es en español, crujiente, en plan más crujiente, más hecho, más que un interior muy hecho. Asados decente. Te va a ocurrir que la parte de fuera, por la reacción de Maillard, se quede más crujientita, en plan, asar, tostar. Esa crujiente por fuera, por reacción de Maillard, sea muy rica, pero siempre intentemos evitar que eso se pase. Dentro de lo que es asar, dorar y tostar, es decente mientras no nos pasemos de tiempo. Hornear es del 0 al 10 un 8, la verdad. Está bastante bien. Lo único que no intentemos pasar de los 200 grados. 180 para horno está bien, no hay problema. Eh, Al no tener tanto agua no se pierde tanto. Porque es de nuevo, es como el que antes miramos del estofado. Es la única diferencia de horneado y estofado es un poco la temperatura. Uno es bajo mucho tiempo, hornear más fuerte, menos tiempo, pero en, en el horno. Vale, oye presión. Se intenta que no se use mucho, es útil para legumbres. Eh, es útil para legumbres. Intentad no en la mayoría de verduras, pero porque es la mayoría de verduras sí que el aporte de vitaminas sí que se desmineraliza muy rápido, pero para los otros es útil. Del 0 al 10, ponle un 6. Fritura, la peor de todas, por el tema de que estás haciendo comida a mucha, mucha temperatura. Es como un poco lo de la brasa, que también es, la brasa es quemar casi siempre por fuera lo primero y luego hacer por dentro. Entonces, a eso que sea una brasa muy bajita, te vas a quemar y te vas a comer mucha mierda. Esta es la que más deberíamos evitar. Si vais a hacerla,
Bueno, pues intentad poco aceite, aceite de oliva si se puede, y sobre todo eso, intentar no quemarlo. Vale, esto es un poco general. Lo importante aquí es tips generales, evitar quemados, comida con menos agua mejor que mucho agua y em, intentad eso, mantener la temperatura en plan lo menos, o sea, el cocinado lo más, entre comillas, fresco, no vamos a ir a crudo, pero sí evitar pasar muchos los alimentos, porque, sobre todo en verduras, porque en verduras se deshacen muy rápidamente. Si vais a hacer un estofado o una comida que queráis, primero hacéis la carne o el pescado, lo que necesite más tiempo, y luego le ponéis las verduras, que las verduras se cocinen lo menos posible para no comer las comidas pasadas, las verduras pasadas, que tengan ese sabor y sobre todo que sean nutricionalmente más apetecibles. Seguidamente vamos a ir un poco con tema flexibilidad. Porque quería daros esto, porque esta semana os voy a meter con tema de ejercicios de flexibilidad y de preparación. Porque sí que esta semana estuve más cogiendo vuestros datos y viendo un poco qué coméis, qué no coméis, tamaño de plato, etc. Pero quiero esta semana poneros ya a empezar estiramientos y ejercicios de poneros fuertes para meteros más caña. Vale. Em, el STFC me da por... Esto os da por culo, entre comillas, pero lo que necesitáis saber aquí es... eh, nuestro cuerpo tiene una tendencia para adaptarse a un rango de movimiento. Cuanto más rango de movimiento tengamos en esa articulación o en ese músculo, más rango de recorrido tiene ese músculo para hacer fuerza y menos fuerza de golpe tiene que hacer. Esto tiene varios beneficios mecánicos. Primero, aplicas más fuerza total con el mismo músculo. Segundo, no tienes que hacer una fuerza tan brusca en tan poco tiempo. Entonces, tu cuerpo sufre menos, sobre todo tus tendones y tus articulaciones sufren menos, porque no es lo mismo hacer un de golpe que una aceleración más poco a poco para una palanca. Y tercero, porque cuanto más rango de movimiento, más fácil es que tú no te hagas daño, ya que tu cuerpo es capaz de mantener ese rango sin forzarse. Y tú puedes hacer fuerza en un rango en el que antes estás incómodo. Entonces es más fácil que no te hagas daño. Por ejemplo, mítico tobillo. Si alguien puede doblar el tobillo más que otra persona y ese músculo puede ejercer fuerza en un rango más alto, más amplio, perdón, es más fácil que no te hagas daño cuando te giras el tobillo porque, oye, no está forzando tanto recorrido el pie, sino que ha llegado el rango máximo y luego un poquito más, porque yo tengo ese rango de natural en mi tobillo. Vale, ¿cómo funcionan los músculos a la hora de estirarse? Perdonad tengo aquí uno preparado para vosotros, para que os hagáis un poco la idea. Esto es el estiramiento de vuestros músculos a la hora de estirarse. Esta es la fuerza, esto es cuánto estiráis. Primero se estira lo que viene siendo el músculo. El músculo normalmente se estira de forma lineal, ya que es la parte que más primero actúa. Luego viene, sí, ¿no? O sea, no me estoy fumando. Primero músculo, luego tendón. Voy a comprobarlo porque a lo mejor lo está diciendo al revés, pero es que tengo casi seguro que era músculo tendón, pero quiero dejarlo músculo, músculo, tendón. Sí, vale, está bien, está bien, está bien. Por si acaso. Vale, primero la fase del músculo. El músculo se tira de forma normalmente lineal porque son fibras que están acostumbradas a tener presión.
cuando tú fuerzas un músculo a cortarse, es tirar hacia adentro y lo mismo tirar hacia afuera, es como para ellos estirarse y recogerse. Llega un punto que tu músculo no puede más y, y vemos que esa línea eleva poco a poco. Cuando el músculo llega a su máximo de estiramiento, entonces deforma el tendón. Ese tendón estira como una goma y no lo hace de forma lineal, ya que los tendones son mucho más rígidos, entonces suelen estirar primero un extremo, que es donde haces la fuerza, hasta llegar al otro. Entonces por eso vemos esta línea tan rara. En este se ve peor, se ve más así, que me vale lo mismo, pero normalmente es eso, normalmente es una línea rara porque no se estira de forma lineal, sobre todo porque tarda en estirarse. Lo del tendón, y cuando el tendón falla y el músculo falla, se rompe. Nunca lleguemos aquí. Lo óptimo es llegar por aquí. No sé si ve mi ratón, pero debería verse si no cojo un... Lo ideal sería llegar por aquí. Más o menos. Esta zona es la interesante a la hora de hacer un ejercicio isométrico. Cuando ejercemos un ejercicio que... Por eso decimos que es importante tener los músculos fuertes, porque para proteger los tendones, porque cuanto más puedas hacer fuerza con esto y más fuerza haga esta parte, menos tienes que tirar de esta. Y es importante la flexibilidad para no joderse los tendones. Cuanto más recorrido tenga esta línea, menos vas a tirar de esta y menos te vas a acercar aquí. ¿Vale? Por eso mismo, primero os voy a hacer ejercicios de refuerzo de esto, ya que si no tenéis tanto de esto, es muy fácil que os vengáis a esta parte de la línea y que os hagáis daño. Entonces vamos a intentar que como esto aún no lo puedo controlar, porque la fuerza se va cogiendo con el tiempo, y necesitamos adaptaciones de a lo mejor 1, 2, 3 meses, intentar que esta parte siempre esté fuerte y que no y que cuando lleguéis aquí, porque lo importante es que vosotros lleguéis a un pico de por aquí en vuestro entrenamiento, que nunca llega a esta parte. Vale, en un ejercicio isométrico lo que haces nuevamente es estirar, hacer fuerza y mantenerlo por aquí. Que el tendón se vaya soltando poco a poco, pero que el estímulo sea por aquí. En uno de resorte, normalmente lo que haces es que tu músculo deje de hacer tanto este trabajo y que se acorte mucho y que te pida mucho más de aquí. ¿Es más demandante para el tendón? Sí, pero es que esta línea, como veis, es mucho, mucho, mucho más empinada que esta. Entonces, la elasticidad por tiempo, sobre todo de aquí, la elasticidad por tiempo que puedes conseguir en un tendón con un... aquí es mucho más fuerte, esto es mucho más fuerte, o una subida de estas es mucho más fuerte que lo puedes conseguir con músculo. Entonces los ejercicios más explosivos se pueden, lo que hacen es generarte aquí un pico muy fuerte y luego y que hagan un descansamiento rápido. O sea, que uses tu tendón como una goma. Lo que haces es tirar el pico y luego te devuelve la fuerza. Es estrés fuerte para el tendón, pero si tienes un tendón fuerte, nunca deberías llegar aquí. Entonces jugamos con eso, con un estímulo. En ejercicios de mucha elasticidad, mucho rebote, saltar a comba, no los suaves, pero poneros un ejercicio de rebotes fuertes, lo que buscamos es este estímulo
y esta fuerza, porque aplica muy fuerte, sobre todo si tu músculo acompaña y no se relaja del todo, sino que lo que hace es relajarse rápido para hacer pico, el tendón aplica su fuerza y luego le haces la contracción y rebotas. Entonces saltas muchísimo, ejercicios de rebote. Consigues mucha fuerza mecánica de la leche, pero tu cuerpo sufre más. Vale, perdonad. Dicho esto, eh, es eso. Lo que buscamos es darle todo el margen posible a nuestro cuerpo para no llegar a esta zona. Alargando esta línea y manteniendo esta lo más alta posible. Queremos siempre esto dejarlo lo más alto posible para nunca llegar a este pico. Vale. Vamos a... ¿Cómo funciona este estiramiento a nivel interno? Vale. Nuestras fibras... nuestras fibras cómo funcionan. Tienes... las fibras se componen de como la banda reactiva y la banda 1 y la banda A, que vamos a dejarla así porque no me voy a poner muy técnico, pero básicamente piensa en como si fueran si ponéis las dos manos una entre otra, como si fueran eso, una que se mete dentro de otra, como veis aquí. Cuando estiran, están hacia afuera, cuando recogen hacia dentro, en plan dentro. ¿Qué hacemos al estirar? Al estirar lo que hacemos es que estas se reajusten todo lo posible y que dejen todo el margen posible para que puedan estirarse al máximo. Y a veces incluso las fibras entre ellas poder acomodarse y que los nervios entre tus músculos se puedan reacomodar mejor. Entonces primero es un reacondicionamiento mecánico, que es la flexibilidad que consigues sobre todo al principio, y luego ese recondicionamiento interno de que estas bandas se estiren y el tamaño de entre, creo que veis el tamaño entre esta banda 1 máximo y esta banda A se estire, o sea, el hueco que puede meter dentro se estire. Aquí es lo que comenta. Primero se reduce el tamaño de la banda y luego se reduce el radio del tendón. Esto mecánicamente, esto es el hueso, este es el tendón. Lo estoy diciendo como si se me viese no. Y hacia recortes. Como si fuese, tengo fe de que se vea el ratón, ¿vale? Sigo teniendo fe en que se vea el ratón. Vale. El palito amarillo es el hueso. La línea transparente es negra, es el tendón. Y lo rojo y lo verde es el músculo. Primero acorta normalmente el músculo y luego le sigue el tendón estirándose. Vale. Hay dos tipos de músculos: tónicos y fásicos. Los tónicos son los que normalmente movemos de forma automática. En plan, los que tú cuando haces un movimiento complejo, tú buscas mover, tipo bíceps, tipo no, perdón. Los fásicos son tipo bíceps, que son los fásicos son los que tú mueves y los tónicos son los que tú mueves automáticamente. Ejemplos: psoas, abductores, pectorales, isquios. Fásicos, los que mueves a propósito.
oblicuos, recto, abdomen, trapecio. Vale, estos no suelen tener problemas de elasticidad. Estos, que son los que tú usas de forma inconsciente al moverte, o sea, los que usas para posturas, los que usas para recolocarte, son los que suelen dar más problemas. Entonces, estos son los que son más, porque sueles estar casi siempre en tensión, sobre todo si tienes un mal movimiento, un mal apoyo, así. Suelen ser los que dan problemas de elasticidad y los que te suelen dar problemas de espalda, los que suelen dar problemas de postura. Estos, como son los que usas a propósito y usas con el movimiento, no suelen dar tantos problemas. Entonces, lo óptimo es ganar rango de movimiento en estos, aunque para ejercicios como el vuestro es útil tener más rango de movimiento con estos para aplicar más fuerza. Pero sí que estos son los que suelen dar problemas a nivel fisiológico. Vale, estos son lo que voy a hacer. Estos va a ser vuestros próximos deberes para mí, de mí para vosotras, porque voy a intentar quedar con vosotras para haceros valoraciones corporales, de cómo estéis, de cuánto lleguéis de rango, todas estas cosas, para ver qué tal estáis. Para vosotros, ¿qué es importante? Que vuestros rango de movimiento sea normal, que podéis moveros de forma natural y equilibrada, para que luego cuando tengamos esa fuerza extra, no os vayáis a la mierda. Si os entreno fuerte antes de que vuestro cuerpo esté un poco más o menos alineado, lo que va a hacer es que esas descompensaciones se vayan a más. De hecho, hay una muy típica que es el síndrome cruzado, que es básicamente cuando tú tienes un músculo, imagínate, aquí la espalda, tiras mucho la espalda, tu cuerpo se irá para atrás, tú imagina que tira mucho porque estos músculos delante, que son los contrarios, los antagonistas se le llama aquí no, pero en los apuntes míos, si este no está tan fuerte como este, lo que va a hacer es que va a tirar tu espalda para atrás, para atrás, para atrás, para atrás, hasta que vas a acabar eh, de, eh, de lado. Tú imagínate, pasa mucho con tema abdominales. Si tú no tienes el abdominal acostumbrado a hacer la fuerza de mantenimiento, te va a doler la espalda, porque la espalda tira, el abdominal no, estás sentado, no haces ejercicio de, de estabilidad y ¡pum! Tira y se jode. Entonces, vamos a evitar todos estos problemas intentando equilibrar la musculatura, intentar hacer ejercicios que sean no tan focalizados a un concreto, sino para grupos musculares, sobre todo grupos musculares que sean antagónicos y trabajarlos bien, los dos. Normalmente en los mismos ejercicios vais a tener uno de una parte del cuerpo y luego el músculo contrario a esa parte del cuerpo. Por ejemplo, si haces bíceps, tú haces bíceps y haces en plan el antagónico del tríceps, del bíceps. Por ejemplo, hago, yo qué sé, cuádriceps y luego hago el antagónico del cuádriceps, que en este caso es el glúteo no, esos cuádriceps, sí. Es un poco la idea, es un poco la idea. Así evitamos síndromes cruzados, evitamos que lo siento por los nombres, siempre me lío algún nombre de algún músculo, pero estoy en ello. Es eso, lo que intentamos es que los músculos antagónicos siempre sean igual de fuertes y sobre todo que sean todos los fuertes que podamos para evitarnos esos problemas. Fuertes y flexibles.
Si un músculo tiene mucho más rango de recorrido y que es antagónico, dentro de lo que es normal, sufren también muchas descompensaciones, como la gente mítica que tiene hiperlaxia, que tiene mucho rango de recorrido, pero no tiene ese músculo para evitar que el tendón se vaya a tomar por culo. Entonces, porque cuando tenemos hiperlaxia, el tendón se estira mucho más de lo que debería, entonces tu músculo debería cortarse un poco más, o sea, que sea más denso, pero un poco más ancho, para evitar para que tu músculo tenga la fuerza de, volvemos a la grafiquita, tu músculo tenga la fuerza de tirar de ese tendón y que tenga la fuerza de no de aguantar la mayoría del golpe, porque si tu tendón en vez de subir así, lo que subes así, hasta la fase de ruptura que está más baja, entonces es mucho más fácil que a subir nada te jodas. Entonces lo que queremos es un músculo más fuerte para no tener que tirar de ese tendón. Eh, Esto es un poco resumen, pero es la parte importante. Hay dos tipos de flexibilidad, activa y pasiva. Pasiva es la que hace sin el movimiento, que es la que suele ser la mítica de estiramientos parados, de llegar a los pies y así. ¿Qué tiene de bueno? Que actúa muy bien sobre tendón, sobre músculo y y ayuda mucho a ese tamaño máximo del músculo en longitud. ¿Qué tiene de malo? Tiene de malo que pierdes tono, con lo cual si lo haces justo antes del ejercicio durante más de un minuto eh, vas perdiendo tono, entonces no tienes tanta fuerza después. Tono es cuán reactivas son el músculo para poder hacer un ejercicio. Y luego tienes los estiramientos activos, que son los que veis normalmente de estiro brazos, moviéndolos y así, ejercicios de movilidad, normalmente se llama movilidad, son activos. ¿Qué haces con esto? Estiras más el rango de movimiento del músculo, son óptimos para hacerlos justo antes del ejercicio o después, pero es cierto que no estiras ni un tercio de lo que estiras en pasivos. Además de que fuerza el estiramiento en forma de movimiento, con lo cual es más fácil que tú te estires más de lo que deberías, te pongas una mala postura y que te puedas hacer más daño. Entonces es un poquito más peligroso, sobre todo en situaciones de poca estabilidad. Estos son los tipos que no necesitáis saber tanto, en plan más específicos, porque esto ya me ocupo yo de mandároslos. Un poco lo que expliqué, que funciona, que ocurre en el proceso de estiramiento del pie. Eh, esto es un detalle importante, igual que cuando tú haces haces un ejercicio y luego el contrario, por ejemplo, si haces aquí del culo, también te estiras aquí. El estiramiento funciona lo mismo. Si tú estiras un músculo y luego estiras el contrario, vas a estirar más y vas a estirar mejor. Entonces sí que vamos a tocar un poquito más estiramientos cuando los hagamos. Además de que consigues que el músculo, que los nervios te tiren menos del músculo. Porque no me voy a meter con estos detalles, ¿vale? Pero eh, ¿ves? Vale, perdón, voy por las ramas. Eh, lo que es el músculo, cuando tú lo estiras, el factor limitante no es el músculo, sino tu sistema nervioso, que al llegar al máximo de rango te para que no te hagas daño. Esto es bueno porque te protege, es malo porque no nos deja estirar bien. Esto se consigue estando mucho tiempo, el estirar más de ese límite, anular ese impulso se consigue si pasas más de X tiempo en estiramiento o haciendo estiramientos de eso, de músculo y antagonista o demás. Pero
pensad que ese estímulo de relajación es el que luego hace que tú estés más allá de tu límite y sobre todo que luego no puedas activar tanto. Porque tu músculo va a decir, hostia, este es mi máximo, me he pasado, voy a tirar menos. O sea, es como que tengo menos activación a la hora de contractil, que es un poco lo que comenté antes. Esta tablita creo que os la voy a imprimir, pero porque sí que viene bien para que tengáis un poco de idea de los tiempos y demás. Entonces, creo que os viene bien de los objetivos de... Estos son los ejercicios por ejercicio semanales, no me acuerdo, pero yo los tengo semanales para poneros a vosotros, para que mejoréis vuestros rendimientos. Y bueno, propuesta de estiramientos. Consejos. Antes del ejercicio, estiramientos dinámicos o mixtos. Siempre menos de 4 minutos por grupo muscular. Durante... me estoy fumando. Estiramientos pasivos estáticos, que son los de estirar hasta abajo. Vale, pasivos estáticos, ¿verdad? Vale, no son nada que os sirva a vosotros, me sirve a mí, pero no a vosotros. Cosas importantes, cosas útiles. Foam roller. Foam roller es una locura porque te permite estirar el músculo sin que tenga alguien masajeándote y porque fuerza esa pasividad del eh, el poder relajar ese músculo. Es básicamente como si te metieran una mano encima, mítico masaje. Es increíble. No lo hagáis justo después de o durante el entrenamiento, pero para antes, para ir estirando antes, es increíble. Sobre todo porque le da a vuestro cuerpo ese extra de, de oxigenación que al músculo le viene chapo antes de hacer ejercicios para evitar que se os cargue mucho, etc. Eh, ¿Ves? Antes o después. Que nada, ya está. Eh, estas cosas os las comentaré luego en persona. Nada, chicas, ese es un poco el resumen. Bueno, todo lo que viene siendo la penúltima clase. Luego me pondré a grabar la última. Eh, Espero que os haya servido. Cualquier otro detalle, perdonad algún tema así un poco más complejo que me voy, pero es que me emociono. Pero creo que son cosas que os pueden ser útiles. Y sobre todo para que entendáis el por qué os voy a poner primero a hacer estiramientos antes de fuerza. Pero sobre todo es para eso, protección y para evitar llegar a esa fase de ruptura. Que es bastante común en gente que no está tan fuerte y al principio cuando se pone fuerte quiere llegar a más de lo que debería. Y de nuevo, una lesión nos va a tirar meses para atrás y es lo que queremos evitar. Entonces, dicho esto, que tengáis buen día. Cualquier cosa comentadme.